Hablar de una mirada a futuro, de cuál es lo que le espera al colectivo LGBTI en el Ecuador, especialmente en temas que no han sido tan visibilizados hasta el momento, como es la intersexualidad y la transexualidad, especialmente niños, niñas, niñas y adolescentes trans. Así es, y pues con esto iniciar ya nos estaremos contactando vía telefónica con Brian desde la ciudad de Manta, donde está Fundación Cataleya, y pues ahora igual con Wilmer, pues poder tocar, ¿no? Un tema que mucha gente hasta el día de hoy aún no la tiene clara. Si quieren o no un cambio, una reversión dentro de su identidad biológica, y no como anteriormente se lo hacía apenas nacía el niño, viendo cuál era la realidad que más se le acercaba para insertarle dentro de la sociedad, o se le hacía una castración, o se le hacía una reconstrucción de un órgano sexual, sin pensar cómo sería su futuro o su identidad a largo plazo. Eh, Wilmer, ¿es verdad que muchas personas viven y mueren sin saber que son intersex? Que alguna de nuestros oyentes ahorita pudiera ser intersex sin saberlo. Sí, lo que pasa es que, como te digo, o sea, hay 81 casos y la gente solamente le asimila uno. Sí, no soy intersex porque no tengo los dos órganos sexuales, mentira. Imagínate que con decirte una cosa tan sencilla como no tener la manzana de Adán cuando eres hombre es un caso de intersexualidad. ¿Sí? O muchas personas cuando van teniendo un poco de busto o senos, si así lo decimos, también es un caso de intersexualidad. Hay diferentes casos que se podrían ir planteando simplemente lo que pasa que nosotros decimos, al igual que población trans, los intersex, venimos a hacer la caja chica para las personas que son profesionales en el área de salud. Entonces a nosotros nos ven primero como los conejillos de indias con los que puedes practicar y segundo tu banco particular porque un simple examen o hacerte un cariotipo son demasiados costosos. Así es, y pues también ya para ir mirando un poco el tema de la transexualidad, el transgenerismo, las identidades trans como tal, también estamos aquí con Enrique, que nos visita desde la ciudad de Esmeraldas. Él también es de Red Badeas, también tenemos entendido, Enrique, que tú has hecho pues un análisis a través de tu trabajo de grado sobre el tema de discriminación a personas trans en el tema de la comunidad de educación, ¿no? Entonces también poder mirar un poco eso, cómo tú lo ves hoy en día, el 2019 o con el tiempo que hiciste tal vez esta investigación, porque realmente todavía hay mucho temor, por ejemplo, en el tema de los asesinatos a personas LGBTIQ+, que caen en tipos como el delito de odio. Entonces, esto a veces inicia en la escuela, en el tema de la educación. ¿Cómo está actualmente? Muy buenas noches, gracias por la oportunidad, gracias por este espacio. En cuanto a la pregunta que me has planteado, yo creo que el avance de niñez y adolescencia trans eh, va por un camino que está con algunos bloqueos por parte de ciertos grupos de poder, como el Estado, Iglesia y mu muchas veces por el sistema binario y adultocentrista en el cual vivimos y en el cual negamos el derecho a decidir, o mejor dicho, a que la niña o adolescente pueda decir yo me autopercibo como tal. Entonces, y en mi investigación, que también fue un análisis jurídico, hay muchas limitaciones, como la de no permitir el cambio de género hasta los 18 años. Entonces, son bastantes limitaciones que, aunque hay precedentes constitucionales, no han sido muy aplicables en la realidad. Yo tengo conocimiento de que se publicó una guía a nivel del sistema educativo para eh, ver cómo se garantizaban los derechos a la población LGBTI, pero eh, legalmente no ha sido vinculante, es decir, no es obligatorio. Entonces, hay un vacío a nivel normativo que deja con una posible discriminación hacia esta población, más cuando son poblaciones visibles y que deconstruyen la estructura binaria y heteronormativa en el cual vivimos. Wilmer, Enrique, si bien hay bastantes vacíos legales todavía en torno a la intersexualidad y transexualidad en nuestro país, ¿cuáles son los otros vacíos, no solo en las leyes, sino en el día a día que tenemos que llenar como sociedad
para hablar de niñez intersexual, de adolescencia intersexual y también de niñez y adolescencia trans. ¿Cómo podemos, como sociedad civil, como comunidad, aportar a que termine la discriminación y haya más visibilización? Bueno, creo que uno de los primeros marcos es, sabemos que la ley, el derecho está ahí. Lo que pasa es que falta accentar a políticas públicas de diferentes espacios, como lo decía bien acá, en el tema educativo. Yo también soy educador, no y soy parvulario. En este caso, vemos del manual que hablabas, es verdad, no está sentada una realidad directa de lo que se está sufriendo dentro de los centros educativos cuando eres población LGBT. Entonces necesitamos que esa política de educación sea una política más inclusiva, sobre todo si hablas a la población trans, que se permita estos famosos códigos de convivencia que son los que se tiene que desarmar. Al ser un código, o sea, toda la normativa que rige cómo se tiene que llevar la estructura de la institución, es la que más, a su vez, empieza a discriminar a la población trans, sobre todo, al no permitirle con el tema, por ejemplo, de uniformes, que uniformes tienen que llevar los hombres, que uniformes las mujeres. Entonces, todas esas políticas tendrían que cambiarse para que aseguremos una educación de calidad, en este caso, para las personas, y luego podamos hablar de otras experiencias que podrías tener dentro de población trans ya, sobre todo adulta, la inserción laboral, el tema de salud, incluso que empecemos a pensar todavía en el tema de que necesitamos de que todo este asesoramiento, este acompañamiento médico sea visto con la visión humanista, no con la visión economía. Pues yo creo que concuerdo con lo que se expresó anteriormente y además hay en varias esferas, además del código de convivencia que a nivel normativo lo deja muy amplio y muy ambiguo, aunque se establece principios, pero esos principios van a ser muy moldeables dependiendo de las instituciones. Entonces no hay como una reglamentación que te diga que debes incluir un enfoque, qué sé yo, de género, de inclusión, pero desde todas las diversidades. A nivel de apoyo psicológico en los departamentos de consejería estudiantiles, muchos profesionales no conocen del tema y no saben cómo abordarlo o tienen un concepto muy ambiguo y antiguo sobre eso y terminan en una posible discriminación, en negarles el acceso a la educación, y muchas veces hay instituciones que sí permiten acceder a la educación a la población trans, pero que no cuentan con las herramientas necesarias para garantizar el permanecer y el garantizar finalizar la educación, que es lo que uno quiere para todas las personas. En cuanto a políticas públicas, creo que falta bastante. Y en mi investigación lo que más resaltaba es la discriminación que se hacía desde las autoridades o los adolescentes, más que una discriminación entre pares. Así es, la discriminación, la violencia van a continuar y son situaciones estructurales bajo una lógica heteronormativa y binaria que se vive dentro de la sociedad, ¿no? Frente a esto, ustedes, tanto Wilmer como Enrique, ¿cómo miran el futuro dentro de la sociedad civil organizada de las personas LGBTIQ+? Y también esto, cómo a la final se transgrede todo el tiempo frente a las coyunturas políticas, frente a la democracia y demás. ¿Ustedes cómo miran en este momento actual las organizaciones LGBT frente a todo lo que está sucediendo? ¿Cómo miramos a futuro también un movimiento que tenga una incidencia quizá un poco mayor? Bueno, yo creo que una de las cosas es pensar en colectivos, ¿no? No pensar desde las particularidades de las personas. Había reuniones, por ejemplo, en donde escuchaba que yo acompañé el proceso de lo que me tocaba vivir como familia, he cumplido mi proceso, he cumplido mi meta, y como que solo tomas el tema mientras te preocupa a ti o te afecta a ti, pero ya no piensas hacia las demás personas. Otra de las cosas que ha afectado, por ejemplo, es el tratar de llevar las luchas de los grupos sin conocer cuáles son las problemáticas y necesidades que se podrían tener. En este caso puedo decir, yo no puedo hablar de lesbianas porque no soy lesbiana, no podríamos hacer este caso. Ha habido mucha gente que ha querido
tomarse las luchas por separado. Creo que lo importante es estos efectos colectivos que podamos tener. Y por último, creo también el sentido de cómo nosotros, ya siendo profesionales, podemos apostar hacia la academia. Es importante el tema de academia que podamos tener nosotros ya como personas que, entre comillas, hemos tenido siquiera este privilegio de poder culminar estudios, poder terminar carreras, y estas a su vez sean retribuidas en favor de nuestras poblaciones, sabiendo que como nosotros también vivimos, como tenemos un legado histórico como personas, y que esto sea una reflexión para construir a favor de y no en favor personal. Bajo mi opinión, yo creo que hay mucho que hacer desde la comunidad, y creo que debemos generar más espacios en cuanto a niñez y adolescencia trans. Lo más importante es el apoyo de los familiares, y muchas veces los familiares no cuentan con las herramientas que nosotros los jóvenes utilizamos para informarnos. Entonces, creo que la información ha sido difundida por medios que son altamente consumidos por una población joven, pero hay personas ya adultas que no tienen acceso a eso y que no saben qué hacer o cómo afrontar esa realidad. Es uno de los espacios que han salido a flote a esas necesidades. También creo que es importante la organización como colectivo, como comunidad, como grupo, y trabajar desde eso para el bien común, desde nosotros mismos, porque, como decían, no podemos decir o establecer criterios de una población o una realidad en la cual no vivimos y no sabemos todos los elementos. Sí, otra cosa fundamental, creo también romper estas barreras de la propia discriminación que existe dentro de población LGBT. Hablemos de las heteronormativas que también se van implementando dentro de población. Me da pena decirlo, que más se ha fortalecido en grupos de hombres gays, por ejemplo, la transfobia que tienen presentes con sus frases, por ejemplo, de a mí me gustan los hombres, quiero hombres, no remedos de mujeres, o el simple hecho de porque tengas un factor un poco más femenino, quieres hacerle de menos incluso al hombre gay que es femenino, que es pasivo, por decirlo así, como una forma de verlo. También ese proceso de vulneración que existe, ese proceso de discriminación a pensar de que siempre tiene que existir un grupo hegemónico que tiene que ser el masculino. Han hablado mucho de que esta lucha es colectiva, ¿no? Que no se puede separar la lucha lesbiana de la lucha trans, de la lucha gay. Pero, por ejemplo, los heterosexuales, las heterosexuales, también podrían sumarse a esta lucha, porque el cuerpo intersexual, el cuerpo transexual, también representa como una duda, un cuestionamiento para la persona que es cisgénero, es decir, que su género coincide con su sexo. Y también con la persona heterosexual es como, no hay solo cuerpos de mujeres, no hay solo cuerpos de hombres, hay todo un abanico y todo un panorama, los cuerpos fluctúan. Entonces, a futuro igualmente para las personas cisgénero, para las personas que se autoidentifican como heterosexuales, ¿cuál es el rol que pueden jugar? ¿Cuál es el nivel de involucramiento que pueden tener más allá de solo informarse y no discriminar? Bueno, creo que nosotros somos uno de los colectivos que tenemos personas heterosexuales que hacen trabajo LGBT, en el sentido, por ejemplo, de solidaridad de familia. Como tú lo dices, no sabes en qué momento tu cuerpo pueda cambiar, pueda sufrir estas necesidades, o en qué momento un miembro de tu familia pueda ser una de las personas que sufran estos procesos de discriminación. Entonces yo creo que el hacernos aliados, el hacer esa red de trabajo, el trabajo con las mujeres feministas, el trabajo con los grupos afro, o sea, con todos los grupos, sabiendo que al final todo grupo humano es discriminado de alguna forma. No porque seas hombre, no es que no vas a ser discriminado, eres más discriminado desde el sistema patriarcal. Entonces el hecho de no querer hacer grupos exclusivos, grupos fuera de lo normal, dejando de lado la inclusividad, por ejemplo. Me acuerdo una vez una capacitación, no vamos porque el médico es heterosexual, no nos va a entender. No vamos a una cuestión de derechos porque el abogado es heterosexual, no nos va a entender. O sea, romper esas barreras y pensar que a la final lo que estamos trabajando somos personas. O sea, dejemos de lado estas realidades de cuál es tu orientación, cuál es tu identidad, cuál es tu forma de vivir. No, sino simplemente qué es lo que queremos. Como siempre decimos, construir el futuro, qué es lo que queremos plantear y dejar un futuro sobre todo. Yo la verdad creo que el rol de las personas cisgéneros, heterosexuales, es igual de importante que la población LGBTI, porque todos tenemos un conocido, un amigo, un hermano, y creo que desde sus experiencias
con su empatía con las realidades y las historias pueden trabajar en conjunto. No le veo por qué excluir esas poblaciones. Y además, como decía, hay grupos afros, feministas, que de una u otra manera tenemos que unirnos porque a la final son luchas para garantizar los derechos fundamentales de cada persona. Entonces, ¿qué es la finalidad más macro que es de todos los grupos? Y respecto a que se tenga que trabajar con la inclusión a personas heterosexuales, yo creo que deberíamos ampliar ese espectro, porque si no incluimos a las personas que tienen una curiosidad o algo que aportar, tampoco ellos van a aprender o van a entender nuestras realidades. Y esos espacios, aunque sea heterosexual, es una retroalimentación desde su perspectiva y nuestra perspectiva, y vamos aprendiendo en conjunto qué es lo que queremos. Así es. También creo que podría ser interesante mirar, si bien tal vez no hablamos, como ya lo decían ustedes hace un momento, desde las realidades exactas de cuerpos no binarios o de personas que hoy en día también se asumen como personas queer. Por ejemplo, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen, ¿no? Como activistas, también como parte de organizaciones, frente a este abanico que es mucho más amplio hoy en día, que es mucho más visible también y que está rompiendo con muchas lógicas, como por ejemplo el lenguaje, el tema de hablar con él, de salir también y de visibilizar a través del lenguaje, como en su momento las mujeres lo hicieron con la inclusión de todos, todas, ciudadanos, personas que hoy en día también digan, pues, como sus pronombres they, them, aquí sería tal vez ellas, personas que utilizan la también. ¿Ustedes cómo miran esto? El Ecuador va a tener una tolerancia, y lo digo una tolerancia porque existe esa resistencia hoy en día. ¿Llegaremos a un marco tal vez de mayor respeto en esto? El problema es de que somos personas y seres normados y siempre estamos en base y nos radicamos a cómo nos dicen las normas. Si la norma te lo dice, si la norma lo permite, si la norma lo ratifica, ahí es cuando creemos que lo podemos utilizar. No vamos a ese sentido incluso de solidaridad. Nosotros decíamos incluso una solidaridad hacia los cuerpos trans, hacia los cuerpos inter, porque no hay la forma de identificarse. ¿Qué pasa con los cuerpos no binarios? Las personas que no se identifican ni con el femenino ni con el masculino y necesitan una forma de cómo ser identificados. La gente simplemente te toma como ese sentido de que, claro, es la exageración, ya se quieren ir más allá, ya están deformando el lenguaje, ya han deformado el cuerpo, ahora quieren deformar el lenguaje. Entonces, la gente no entiende que son formas de identidad, forma de sentirse presente, forma de que te digan también que tú estás ahí. Incluso estamos viendo que hay retrocesos, porque el todos y todas ya se está perdiendo, se está eliminando nuevamente, porque creemos que desde un todos y todas están representados o todos están representados. Un caso particular, lo que está sucediendo en España, pero es nuevamente que todos estos derechos tienen que ser consultados, que sí debe ser consultado cómo debe ser la forma de vida de una población que está latente, que de pronto también es siendo productiva dentro de una sociedad. Se le tiene todavía que cuestionar cómo tiene que ser su forma de vida. Decían en una entrevista el otro día, perdón que me largue, decía, ¿qué pasó con el matrimonio igualitario? ¿Cuántas parejas se han casado? En Cuenca no se han casado a nadie. O sea, deje la libertad de cada persona, elegir lo que desea, ¿sí? Si me caso o no me caso, si quiero ser un él, un ella, un ella. O sea, la libertad de cada persona, pero sobre todo con este proceso de solidaridad hacia las demás personas. Yo creo que la sociedad se transforma y eso incluye el lenguaje, por eso tenemos diferentes lenguajes y muchos lenguajes que ya son lengua muerta, no tenían género, se los diferenciaba de otra manera. Entonces, como se puede construir el lenguaje con todas y todos, se puede deconstruir y se puede rehacer y se puede mejorar a que se incluyan todas las personas desde sus diversidades. Entonces, el cerrar el camino y decir que el lenguaje está dado y hecho, no, se niega la realidad de la social de la humanidad, que ha sido a partir del desarrollo y la construcción de nosotros mismos. Enrique, Red Badeas es la primera organización LGBTI de la ciudad de Esmeraldas. No, ya hay diferentes organizaciones que conforman el colectivo provincial LGBTI, pero recientemente hemos creado un espacio que se llama Red Badeas, que es un espacio
con el objetivo de formarnos como activistas, conocer un poco más de la historia de la población LGBTI y generar espacios en el cual de encuentros y espacios seguros para la población LGBTI que simplemente no han querido o no se sienten seguros o no creen que hay espacios dentro de la provincia de Esmeraldas y específicamente en la ciudad de Esmeraldas. Y no sé si tal vez nos podrías comentar un poco más de la coyuntura de la ciudad de Esmeraldas respecto a la diversidad sexual, igual con miras de futuro. Tal vez en Cuenca, Quito, Guayaquil, Manta han sido ciudades grandes que en las últimas décadas han sido donde más noticias hay, donde más avances legales han habido. Pero, ¿qué podemos esperar del resto de ciudades del Ecuador? Yo creo que como Esmeraldas se ha venido desarrollando y se ha venido trabajando muchas actividades y muchas acciones para poder visibilizar a la población LGBTI. Creo que la dinámica social para la población LGBTI es muy diferente y a la vez similar a otras ciudades, que es socialmente aceptado, pero desde otros matices y desde una perspectiva desde el silencio y desde no expresarlo y invisibilizarlo en la sociedad, pero todo está bien. Pero a la final hay ciertas personas que transgreden esa realidad y quieren visibilizarse y decir, no, yo soy gay, yo soy trans, yo soy lesbiana y está bien. Y la sociedad, creo que hay cierta población que les genera un poco de conflicto, pero se está trabajando y a nivel normativo, a nivel de espacios seguros, a nivel de visibilización de que existimos, y como tú has escuchado, el Red Badeas ya ha tenido un poco más de coyuntura dentro de los espacios en Esmeraldas, simplemente por el término que ha sido utilizado de forma peyorativa para la población. Entonces, generando estos espacios, creo que se está avanzando un poco más en cuanto a Esmeraldas. Así es, también se ha mencionado y nos han dicho por las redes, sobre todo bueno por Instagram, ya que estábamos un poco censurados por ahí. Sin embargo, el tema también de cómo a través de la tecnología y a través de aplicaciones, por ejemplo, hablamos de Tinder, hablamos de Grindr, hablamos de Scruff u otras que, bueno, no se utilizan tanto aquí en la ciudad, pero que están presentes también dentro de la vida y de la interpelación de las personas LGBTIQ+, ¿no? En una menor cantidad también no existen aplicaciones necesariamente solo de mujeres lesbianas o espacios seguros también para las identidades trans. Sin embargo, en esta interpelación es donde se visibiliza lo que ya Wilmer decía hace un momento, ¿no? El tema de este machismo exacerbado dentro de también este patriarcado y esta posición de poder también sobre estos cuerpos un poco más femeninos que se identifican tal vez con género masculino, pero que son vistos también y son muchas veces vulnerados también a través de los chats, o también han trascendido informaciones a nivel del país de personas pues que han contactado con otras personas y que a través de esto han sido víctimas de discriminación, de violencia y en algunos casos hasta de muerte. Entonces, ¿cómo miramos eso también a futuro cuando ponemos en el foco la tecnología como una forma de interpelarnos, una forma también un poco más rápida y eficaz que hace años no había cuando esto era penalizado? ¿Cómo lo vemos? Bueno, nosotros habíamos planteado incluso eso como un tema de tesis para la carrera de Género y Desarrollo. ¿Cómo es este factor de que las redes, este tipo de redes sociales que son de encuentros, pueden afectar en la salud anímica, la salud mental, emocional de las personas? Porque nuevamente tú vas tomando en cuenta que en estas páginas, en estos grupos, nuevamente caen los problemas de clase, ¿sí? La clase social, los estereotipos de belleza, los estereotipos de cómo tendría que ser normado el cuerpo, incluso vamos desde el factor económico también. Muchas de las personas que están ahí son personas que están por factores de trabajo, ¿sí? Una fuente de trabajo. Pero lo que nos ha preocupado a nosotros en este caso con la directora de la carrera de género es saber qué pasa con las personas que utilizan estas redes y que no entran dentro de los estereotipos de las personas o los tipos de personas que se está buscando dentro de esta red. Si tú coges y ves perfiles, dicen necesito hombre varonil, hombre macho, estaturas, incluso las personas gorditas quedarían fuera. ¿Sí? Anuncio periódico, ¿no? Buena presencia. Buena presencia, así como que fueras a buscar trabajo. Y a veces nos decimos, loco, es solamente un encuentro
así inusual o casual, lo que sea, y te ponen tanta característica poco más y pon tu currículum completo para ver qué pasa. Y es verdad lo que decía Pedro, nosotros hemos tenido casos de personas de que su autoestima, su salud emocional va bajando, va deteriorándose, muchos de ellos han caído en los puntos de suicidarse, incluso el tema también que al ser una red social, no sabes quién está detrás nuevamente de la red social, ¿sí? No sabes este ejercicio si estás chateando con la misma persona o es una persona que se puede vincular a otro proceso. A su tiempo nosotros lo decíamos con Facebook, con Twitter. O sea, ten razón de con quién estás chateando. Puede que no sea la persona correcta, tengan cuidado también con las personas que se citan, porque es una página de citas, con quién se citan. Y si se citan con alguien, siempre sea en lugares públicos. O sea, no se vayan solamente al momento, perdón, de la calentura, sino también en el momento de tener la seguridad de cada una de las personas. Yo creo que la aplicación se replica muchos de los estereotipos y demás prejuicios que tenemos en la sociedad. Y claro, a nivel psicológico sí puede haber una afectación para la población que utiliza ese tipo de aplicaciones, pero a la final nosotros, como por decir en Red Badeas, hemos utilizado aplicaciones como el Grindr para poder socializar a la población y darnos a conocer y que puedan ellos tengan un poco de curiosidad y puedan preguntar cómo es este espacio, de qué se trata e invitarles a los espacios que nosotros tenemos para que se incluyan y tengamos esa socialización con más población LGBTI. Entonces, sí, el uso de estas aplicaciones se debe utilizar con cuidado. Obviamente hay muchas veces que hay perfiles falsos, se da mucha información falsa y con los requerimientos muchas veces pocas son las personas que pueden cumplir con esos requerimientos, así que yo creo que más del todo son estereotipos que a la final ninguna persona puede cumplir el macho alfa, que son estereotipos. Así es. Ahora estamos ya vía telefónica desde la ciudad de Manta. Estamos con Brian Mendoza. Él es vicepresidente de Fundación Cataleya. Y pues, amigo, aquí hemos conversado ya sobre varios temas, pero algo que queremos es conocer la realidad de Manta. ¿Qué es lo que está sucediendo desde el trabajo que está realizando Fundación Cataleya? Isabel Vera nos comentaba que hoy no podía hacer entrevista porque va a tener una entrevista en Telemundo junto también a la Cata. Entonces, bueno, comentarnos este trabajo que mencionabas previamente, fuera de micrófonos, un poco el tema de la discriminación y el bullying, cómo ustedes están haciendo también talleres los fines de semana. Bienvenido. Hola Pedro, amigos que nos están escuchando por medio de esta señal, muchas gracias por la invitación. Para mí es sumamente importante mantener el debate alrededor de estos temas que son fundamentales. En el caso de Manta, de Manabí, tenemos un contexto social, cultural sobre todo, que dificulta muchísimo el ejercicio del respeto de los derechos de las niñas. Y nos encontramos con tal vez un panorama que es muy semejante a nivel nacional, a nivel del Ecuador, que es que no solamente hay una discriminación contra la niñez trans o de diversidad por la orientación o la identidad de género, sino que se genera en un contexto general de adultocentrismo. Es decir, la niñez y adolescencia se encuentra en un espacio en el cual se ha asignado inmadurez, incapacidad de poder tomar decisiones, desconocimiento, ignorancia, y eso hace que, por ejemplo, la decisión, sí, con respecto a expresar una identidad de género diversa, sea una decisión considerada inútil, una decisión que no se permite en hogares, en espacios educativos y en el espacio público. Esto acrecenta la dificultad, porque son seres asexuados culturalmente hablando, y entonces nos encontramos con una sociedad que castiga no solamente la expresión de género diversa como resultado de una mala conducta, como resultado de un niño malcriado, que son las principales características que dan, sino que también castiga a los padres que puedan ser comprensivos. La presión social, sí, que se genera con respecto también no solo el rol del niño o de la niña, sino también de los padres, así que incluso los padres tengan miedo, ¿sí? No se sientan cómodos apoyando la expresión de género diversa. Entonces hay un montón de presiones alrededor de estos padres que les obligan socialmente a castigar. ¿Sí? Hay un tema de la pedagogía del castigo que se encuentra legitimado
en Manaví pues no se considera un problema o una violación del derecho del niño el castigo físico sobre el menor. Y entonces esto se aplica en todas las características diversas de los niños, pero sobre todo en las niñas trans. Y esta legitimación de la pedagogía violenta, ¿sí?, se hace también sobre los padres. Es decir, los padres creen que sienten la obligación social de castigar a la niñez trans, como si se tratara de una conducta, de un berrinche, de una idea, como si no tuvieran esta capacidad, otra vez desde el adultocentrismo, de autoidentificarse, de sentir su identidad de género, según la definición de la CIDH, sí, como una experiencia íntima, profundamente íntima del ser humano, incluyendo también al menor, ¿no? Entonces nos encontramos con una dificultad bastante fuerte en una cultura adultocentrista, pero también machista. Y entonces, sobre todo en el caso de las niñas trans, nos encontramos con una familia que no puede comprender cómo el menor va a abandonar sus privilegios de hombre, ¿no?, sus privilegios de ser social masculino, para adoptar una identidad de género femenina, transfemenina. Y por lo tanto hay muchísimas creencias que están en contra del libre ejercicio a la identidad y de los derechos del niño en general. Sí, igual, no sé, tal vez, Brian, si nos puedes comentar cómo está y cómo ven ustedes a futuro tanto en el tema del ejercicio al derecho a la educación, el derecho a la salud de las niñas trans. Mucho es que frente a toda esta información sobre lo que deben ser los niños, sobre lo que pueden decidir los niños, estas creencias autocéntricas y sobre lo que los padres deberían hacer, ¿no?, sobre estos niños, de la globalización, que estas creencias se ven, y esa es nuestra oportunidad como ¿sabes? Listo, creo que estamos con un poco con la mala conexión desde Manta. Sin embargo, pues, Eve. Sí, yo para cerrar quería hacerles una última pregunta a los dos, y ya que ambos están ligados al tema educativo, ¿no? Una de las cosas que hemos conversado es, bueno, con los adultos es medio complicado ya poder cambiar y entendemos que los niños replican, ¿no?, muchas de las cosas que ven. ¿Cómo trabajamos con los niños y niñas en la actualidad y pues con las futuras generaciones, justamente para poder ir disminuyendo y evitando este tema de discriminación que vemos que es evidente, como decíamos, en las redes sociales, en los espacios en los que estamos? Los niños muchas de las veces actúan por imitación, por lo que ven los papás. ¿Qué hacemos para evitar que los propios niños o niñas que aún no se identifican de una u otra manera, que están también dentro de la diversidad, no vivan esta discriminación, entendiendo que el sistema educativo que tenemos nos debe muchísimo, ¿no?, en respeto de derechos? Bueno, yo creo que lo particular y lo principal es, por ejemplo, tomar el sentido. Teníamos un curso sobre la violencia, pero como el mismo tema de violencia es un tema que le choca a los docentes y a las docentes. No hablemos solamente de los docentes o las docentes que están por jubilarse, sino los nuevos grupos de docentes que van ingresando al sistema educativo. ¿Te acuerdas, Evelyn? Nosotros en el Congreso Internacional planteábamos la necesidad de que en la formación de docentes empecemos a hablar de estos temas, para que el docente a su vez tenga herramientas, esas herramientas que le permita que su clase sea un poco más participativa, un poco más dinámica hacia el tema, por ejemplo, de género, porque desde ahí partiríamos. Yo no he tenido conflicto de meter el tema de género a mis estudiantes de 5 años, por ejemplo. Le hemos hablado, no en la totalidad, pero sí hasta donde el nivel podría avanzarse. Pero decimos, queda mucho por hacer, porque no solamente es un tema de escuela, colegio, sino en la misma universidad muchas de las veces los temas de género se tocan, quedan relegados estos temas. La particularidad es verdad, siempre hemos dicho, los niños no discriminan, son tan naturales que discriminación no está dentro del lenguaje de ellos. Son los padres de familia los que hacen que estos procesos se vayan repitiendo, se vayan nuevamente naturalizando dentro de la forma de los guaguas. Recordemos que los guaguas cuando están en casa tienen a su tutora y a su tutor, que es la televisión, ¿sí? Y en la televisión, ¿qué clases de programas estamos viendo? Entonces, estamos sobre todo todavía con novelas, algunas novelas que son inclusivas, novelas que van tocando las temáticas desde una forma muy progresista, otras que la toman todavía con un sentido peyorativo, pero no hablamos luego en casa qué pasó en la novela,
qué pasó en la película, qué pasó en la serie. Lo dejamos pasar como que algo que no tenía que suceder. Mi hijo es perdón por esa escena, no la tenemos que volver a ver. O cuando queremos dar un video en escuela, siempre nos ven, nos revisan previamente qué es el video que se va a ver o de qué se trata el video que se va a ver, para que a su vez estas escenas todavía no sean acopladas dentro del sistema educativo. Recordemos que el Acuerdo Ejecutivo 496 fue muy cuestionado en el tema de involucrarse y de articular el tema de género, la transversalidad de género, el enfoque de género dentro de las mallas curriculares. Pues yo creo que tendríamos niños en sí, discriminación entre pares creo que es mucho más bajo que la cual se ejerce desde como autoridad o como docente. Entonces creo que tendríamos que trabajar primero con los adultos y tengamos en cuenta que el apoyo familiar es sumamente importante. Y tengo experiencias, en mi tesis me expresaron experiencias de muchas familias que han tenido que elaborar un proceso de sensibilización y capacitación a docentes y que ha resultado en esas instituciones exitoso para la inclusión y la no discriminación de esta población. Entonces yo creo que tendríamos que trabajar con los adultos porque los niñas, niños y adolescentes solo replican y hay varios espacios que dan visibilización a estas realidades y creo que la población de niñez y adolescencia está mucho más abierta a la inclusión de otras realidades que la población adulta. Sí, nosotros, por ejemplo, desde el Observatorio de Derechos Humanos LGBTI, planteamos las campañas de, incluso el proyecto que teníamos de Yo no genero acoso, pero las dificultades que se presentan es el no tener los accesos por parte de los ministerios, las coordinaciones, las distritales, que te dicen, no, nosotros ya estamos trabajando el tema está bajo nuestros, claro, el mismo protocolo y todas esas cosas, pero a la vez no están viendo las realidades que están sucediendo. Tuvimos el caso, no es LGBT, es un caso de xenofobia con el niño de 5 años por el simple hecho de ser venezolano. Entonces eso que nos abra la mirada a ver si estos casos se están dando. Recordemos que parte de la iniciativa es de los docentes. Los docentes que han tenido que se expresaron de la manera de pronto no muy correcta hacia la venida de estudiantes de otras nacionalidades. Entonces, nosotros decimos el susto va a ser mayor cuando los estudiantes o las estudiantes empiecen a identificarse como población LGBT, como empiecen a hacer ya su marco. Me acuerdo un debate en mi escuela, un debate de los gobiernos estudiantiles. Un estudiante decía, yo quiero defender a la población LGBT. El director le cogió y le dijo, no, esos temas no hay aquí. O sea, son temas que todavía no se tocan, que no se hablan, y mucho más si vamos de instituciones privadas, religiosas, es más obstaculizado e invisibilizado el caso. Wilmer, Enrique, queremos agradecerles muchísimo por haber sido parte de nuestro último programa. Hacemos un llamado a padres, madres, docentes, abogados, médicos, médicas, todas las personas que pueden estar involucradas o ser parte de la vida de una persona intersex, de una persona transexual, a informarse, a evitar la discriminación, eliminar la discriminación para crear un mejor Ecuador. Así es, y agradecer a todas, a todos y a todos que han sido durante este proceso, tanto esta producción de estas entrevistas, así como del Cómic Queer número 0, que les recordamos también, que pueden descargarse a través de www.kaleidos.es, y pues es de distribución gratuita. Esperamos que pueda llegar a mucha gente y que pueda ser muy útil también, pues, para que la niñez y la adolescencia pueda también saber sobre la historia LGBTIQ+, contada desde otra visión, la antropología, el derecho, la ilustración unida en este proyecto, y agradecer a Kaleidos, Centro de Etnografía Disciplinaria. Perdón, es el último programa. Y también agradecer sobre todo al Human Rights Campaign Foundation también por este financiamiento con el que podemos realizar esto. Y pues nos vamos ahora sí con una pequeña pausa musical y regresamos con nuestro último segmento para saber sobre Cocuyos.